Hemos llegado a la estación de Aljibes, aquí en Puebla. A la izquierda tenemos a la derecha está el Seco. Sí, allá al fondo está la estación de Rinconada. Y a la izquierda está Catzingo, más o menos para que se ubiquen dónde estamos parados geográficamente. Hemos llegado aquí a la estación de Aljibes, les repito, aquí está la placa. Esperábamos encontrarnos con la estación antigua de Aljibes, pero ya no existe. Pero estamos en el momento que conmemora los 100 años de aquellos combates que duraron del día 11 de mayo al 14 de mayo, donde derrotan a Carranza y decide huir a la Sierra Norte, donde les repito, lo ultiman el 21 de mayo en Tlaxcalantongo. La investigación en sí es la que estamos haciendo alrededor de la biografía del general Celso Cepeda Mendoza, quien nació en 1895 en Canoitas, Puebla, y muere en combate en 1922 y está enterrado en el Panteón de Tlachichuca, Puebla. Hay muy pocas fuentes, hemos tenido que ir a los archivos para sacar lo que estamos haciendo de la biografía, pero les repito, una de sus participaciones importantes en la revolución es que también combatió aquí contra el gobierno de Carranza. Una de nuestras fuentes principales es el general Francisco L. Urquizo, quien era secretario de Guerra y Marina de don Venustiano Carranza, y él nos relata lo siguiente en su libro México Tlaxcalantongo. Aquel día 13 de mayo habíamos llegado a las inmediaciones de la estación de Aljibes. En la anterior Rinconada, que es la que está allá, nos vimos precisados a abandonar la mayoría de los trenes porque a sus locomotoras se les había agotado el combustible o les faltaba agua. La tropa que ocupaba esos convoys había recorrido por tierra, sobre la vía férrea, el corto trayecto que media entre Rinconada y Aljibes. Y es lo que comentábamos, ya se les había acabado el combustible y el agua y tuvieron que pasar el combustible y el agua de las locomotoras que venían al final en la retaguardia a las máquinas que venían adelante para poder seguir avanzando a paso de rueda. En adelante se encontraba la vía destrozada en una extensión incalculable. Es lo que les comentábamos, aquí les cortan el paso al tren presidencial, al tren dorado. Los rebeldes le cortan todo el fondo de las vías, por eso es que ya no pudieron avanzar. Eso implica que el 14 de mayo, don Venustiano Carranza decide que tienen que huir a la sierra, pasando por Pozo Guerra y Zacatepec. Las fuerzas que guarnecían el estado de Veracruz eran 12,000 soldados federales que considerábamos leales por estar mandados por generales y jefes de nuestra más absoluta confianza. Estos generales traicionan a Carranza. Los nombres de ellos: el jefe de operaciones militares del estado de Veracruz, quien era Cándido Aguilar, y Guadalupe Sánchez, quienes eran fieles al régimen de Carranza, pero a estas alturas le habían dado sus espaldas y eran alrededor de 20,000 soldados contra 4,000 soldados que venían guareciendo el tren presidencial de don Venustiano Carranza, y seguimos el relato. 20,000 hombres en suma tendríamos enfrente oponiéndose a nuestro paso, al paso de 4,000 soldados sin libertad de acción, por la custodia de una impedimenta enorme y con la moral quebrantada, a causa de las continuas malas noticias que llegaban por doquiera o que se adivinaban claramente. Dice Francisco L. Urquizo: el combate del día 13 fue terrible, se inició desde el primer momento con una rudeza tal que sobrepasaba a los registrados hasta entonces. De pronto apareció el enemigo al frente hacia Aljibes, cargando impetuosamente sobre nosotros, es decir, que la caballería enemiga venía de Ciudad Cerdán, de lo que es Chalchicomula de Sesma, venía a atacar el tren presidencial que estaba apostado en esta vía y detenido porque habían levantado las vías. Seguimos. De pronto apareció el enemigo al frente hacia Aljibes, cargando impetuosamente sobre nosotros. La caballería de Eliodoro Pérez salió a su encuentro y se produjo el choque brutal. Los cerros de nuestra derecha, aquí están, en esos cerros, se coronaron de infantería contraria y la nuestra se lanzó a desalojarlos. En lo más crítico del combate, imagínense, en medio del combate todavía tiene otra defección, o sea, otra parte del regimiento, el 5º regimiento, lo abandona a Carranza.
Dice, el 5º Regimiento de Infantería que mandaba el coronel José María Ruiseco, a quien se le había dado orden de cubrir un punto de nuestro frente, se pasó al enemigo rindiéndosele sin combatir. Finalmente, ante la entereza de los leales, el enemigo huyó dejando el campo sembrado de muertos, entre ellos a uno de sus más intrépidos generales, el manco Liberato Lara Torres, que días atrás fuera servidor del gobierno. Por nuestra parte cayó mortalmente herido en la cabeza el valiente general Agustín Millán. Y dice Francisco L. Urquizo, en las sombras de la noche que caía rauda y veloz se perdieron las polvaredas de la caballería del enemigo que huían despavoridos hacia el cercano pueblo de San Andrés Chachicomula, en tanto que su infantería se perdía dispersa en las hondonadas de la sierra. Como podemos ver, todos los combates que le hacían al tren presidencial de Venustiano Carranza, todos los ganaban los fieles soldados al régimen y también el heroico colegio militar con su caballería. Desafortunadamente el día 14, cuando ya no pueden seguir avanzando, toman la orden de huir, pero en lo que estaban poniendo sus maletas los soldados, no estaban en sus posiciones de ataque y les llegó caballería contraria y los derrotaron. Hasta entonces se supo por los prisioneros, después de aquella efímera última victoria, que habíamos combatido, fíjense, contra todas las fuerzas del estado de Veracruz, al mando de Guadalupe Sánchez y contra todos los rebeldes de la región, encabezados por Higinio Aguilar. Cabe recordar que Higinio Aguilar era el general en jefe del general de división Celso Cepeda Mendoza, quien también estuvo en los combates. Gabay, Lagunes y demás jefes felicistas. Hasta entonces nos dimos cuenta perfecta, desde el presidente de la República hasta el último soldado, de que estábamos perdidos, obstruido el paso hacia Veracruz, ya sin amigos y batidos encarnizadamente por fuerzas superiores en número y en moral. Como podemos observar, ya para finalizar esta parte de la investigación de campo, este es un lugar histórico. Estamos en este momento cumpliendo 100 años de aquellos combates. Hoy es 12 de mayo, falta el día 13 y 14 de mayo de 1920, pero hoy en 2020 estamos cumpliendo 100 años de aquellos gloriosos combates que la historia ha dado por olvidada y que hoy estamos rescatando para el patrimonio cultural e histórico de Puebla y de México. Y por supuesto, para la historia de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.